Hola, buenos días. El día de hoy veremos lo que son las prácticas sociales del lenguaje. Estaremos conociendo lo que es su significado, algunos ejemplos que se nos presentan en nuestro día a día. También conoceremos la importancia que tienen las personas. Al igual, conoceremos la relación que hay en estas prácticas sociales del lenguaje con el perfil de egreso de nivel primaria en los niños. Bien, sabemos que las prácticas sociales del lenguaje pues son fundamentales en nuestra vida cotidiana, pues sin ellas no mantendríamos una comunicación o interacción con las demás. Las prácticas sociales del lenguaje se utilizan para comunicar, expresar o dar a entender algo y también para exponer algún tema en común. La materia se llama Lenguaje y Comunicación en Educación Primaria. La licenciatura que llevo es Educación Inclusiva en la Escuela Graciela Pintado de Madrazo. La maestra a cargo de esta materia es Isabel Cristina Sánchez Reyes. Mi nombre es Aura Guadalupe Lázaro Ábalos. Actualmente estoy en el tercer semestre, Grupo C. Bien, ¿qué es el lenguaje? Como sabemos, el lenguaje es la forma en que los humanos se comunican mediante un conjunto de signos, tanto orales como escritos, que a través de su significado y su relación permiten la expresión y la comunicación humana. El lenguaje es una actividad comunicativa, cognitiva y reflexiva, mediante la cual expresamos, intercambiamos y defendemos nuestras ideas. Al igual establecemos y mantenemos la relación interpersonal. También accedemos a la información y participamos en la construcción de nuevos conocimientos. Es importante estimular en los niños desde muy pequeños, incluso desde bebés, el lenguaje, para que poco a poco vayan adquiriendo su lenguaje y en un futuro pues no se les haga difícil al momento de expresarse o querer comunicar algo. Bien, el lenguaje pues tiene funciones, las cuales pues están ahorita a continuación. La función referencial o informativa es la primera, la cual se refiere al uso del lenguaje para transmitir un lenguaje concreto. Algún ejemplo de esta puede ser cuando damos una indicación o cuando nos referimos a lo que sucede en nuestro alrededor. La segunda es la función emotiva, la cual realiza con el fin de transmitir una emoción. Por ejemplo, qué hermoso día, me siento mal, me agradas. La tercera es la función apelativa, también llamada función conativa. Es una función imperativa del lenguaje empleada para lograr que otros hagan lo que deseamos. Por ejemplo, cuando pedimos a alguien que nos abra la puerta, al pedir alguna dirección o también al pedir la hora. La cuarta es la función metalingüística. Esta se centra en el código comunicativo, permite aclarar términos e incluso preguntas si nos damos a entender. Podría ser algún ejemplo de esta cuando corregimos a alguien en su ortografía. Ese sería un ejemplo, entre otras cosas. La otra sería función fática, únicamente utilizada para comprobar que el canal de comunicación está activo, palabras que no tienen un sentido real al transmitirlas. Por ejemplo, decir hola cuando llamamos al teléfono. La función poética tiene lugar cuando buscamos dar belleza a las palabras que queremos utilizar. Por ejemplo, las rimas poéticas, los refranes, incluso los acertijos también. Bien, ¿qué son las prácticas sociales del lenguaje? Son pautas o modos de interacción que enmarcan la producción e interpretación de los textos orales y escritos. Comprenden los diferentes modos de participar en los intercambios orales y analizarlos de leer, interpretar, estudiar y compartir los textos y de aproximarse a su escritura. Es dentro de las prácticas que los individuos aprenden a hablar e interactuar con los otros.
interpretar y producir textos, reflexionar sobre ellos, identificar problemas y solucionarlos, y transformarlos y crear nuevos géneros, formatos gráficos y soportes. Sabemos que el principal objetivo es comunicar algo en determinados contextos y se desarrolla por medio de situaciones didácticas que permiten introducirse en la complejidad del habla. Estas situaciones las veremos más adelante. Bien, la educación es una parte esencial de la vida, un componente de la práctica social que nos permite no solo la conservación del conocimiento, sino también irlo reproduciendo. También nos permite el desarrollo de las costumbres, las normas y valores que pues nos caracterizan como portadores de una cultura específica. El papel que juega estas prácticas en el ámbito escolar es apoyar a los estudiantes en el desempeño escolar para que puedan expresarse oralmente y por escrito en un lenguaje formal y académico. La idea de prácticas de lenguaje se emplean en el ámbito de la educación para aludir a los contenidos y los ejercicios vinculados a la lectura y la escritura y la comunicación oral. Bien, algunos ejemplos de prácticas sociales del lenguaje. En el oral podría ser entrevistas, narraciones y debates. En cuanto a los textos escritos, serían científicos, periodísticos, narrativos, recreativos, informativos y educativos. En los corporales serían mímicas y lenguaje de señas en cuanto a las personas sordas. Sabemos que pues este tipo de ejemplos que se nos presentan día a día, o incluso nosotros, la mayoría de las personas las realiza, ya sea por su trabajo o por sus estudios. Bien, durante los 6 grados de educación primaria, los alumnos participan en diferentes prácticas sociales del lenguaje, con las cuales encuentran oportunidades para la adquisición, el conocimiento y el uso de la oralidad y la escritura, hasta contar con bases sólidas para continuar el desarrollo de sus competencias comunicativas. La educación primaria recupera el estudio de la enseñanza de la lengua, iniciada en la educación preescolar, respecto de la enseñanza de la lengua y sienta las bases para el trabajo en secundaria. Como sabemos, la idea de prácticas del lenguaje se emplea en el ámbito de la educación para aludir a los contenidos y los ejercicios vinculados a la lectura, y la escritura y la comunicación oral. A través de las prácticas del lenguaje que constituyen una materia o asignatura de la educación formal, se busca que los alumnos puedan desarrollar sus habilidades lingüísticas y optimicen sus capacidades para comunicarse a través de la lengua escrita oral. Las prácticas sociales del lenguaje se han agrupado en 3 ámbitos: estudio, literatura y participación social. Esta organización surge de las finalidades de las prácticas que tienen la vida social. Bien, el estudio está orientado en que los alumnos escriban y lean y compartan este ámbito. Promueve que el alumno planee, prepare la información y la sepa exponer. Algunos ejemplos de este es preparar una exposición, dado que es necesario investigar, leer, sintetizar, planear, organizar y finalmente presentarla.
Ahora en el ámbito de la literatura. Trata de destacar la intención creativa e imaginativa del lenguaje, formar lectores competentes que logren una acertada interpretación y sentido de lo que leen. Ejemplo de esto, ser capaces de saber lo que leen, escriben, redactar una noticia, un cuento o también un poema, etc. En el ámbito social, esto le ayudará al niño a saber expresarse y saber cómo defender su opinión personal en la sociedad como la propuesta de soluciones de problemas. Se busca que el individuo pueda desarrollarse y comunicarse correctamente en la sociedad. Ejemplo de esto, tener claridad en las ideas y en la comunicación, como cuando realizamos un debate, una entrevista o documentales. En la búsqueda de la comprensión de los receptores del mensaje que les quiere dar a entender y comprender. Bien, ahora en cuanto al perfil de egreso del nivel primaria. Español en la educación básica fomenta que los estudiantes utilicen diversas prácticas sociales del lenguaje para fortalecer su participación en diferentes ámbitos, ampliar sus intereses culturales y resolver sus necesidades comunicativas. Particularmente busca desarrollen sus capacidades de expresarse oralmente y que se integren a la cultura escrita mediante la apropiación del sistema convencional de escritura y la experiencia de leer e interpretar y producir diversos tipos de texto. Bien, en cuanto pues a este perfil de egreso de nivel primaria, nos dice que pues el alumno debe de comunicar sentimientos, sucesos e ideas, tanto de forma oral como escrita, en su lengua materna. Y si es hablante de alguna lengua indígena, también se comunica en español oralmente y por escrito. Tiene que describir en inglés aspectos de su pasado y del entorno, así como sus necesidades inmediatas. Bien, algunas cosas que el alumno ya debe tener al momento de que egrese de la primaria. Usar del lenguaje de manera analítica y reflexiva para intercambiar ideas y textos en diversas situaciones comunicativas. Utilizar también el lenguaje para organizar sus pensamientos y discursos. Expresar lo que se sabe y construir conocimientos. También reflexionar sobre la forma, la función y el significado del lenguaje para planear y escribir, también para revisar sus producciones, así como para mejorar su comprensión de los mensajes. Al igual, conocer una diversidad de textos literarios para ampliar su apreciación estética del lenguaje y su comprensión sobre otras perspectivas y valores culturales. Al igual, utilizar y recrear el lenguaje para participar en actividades lúdicas y literarias, participar como individuos responsables e integrantes de una comunidad cultural y lingüística diversa, capaces de asumir posturas razonadas y respetar la pluralidad de opiniones desde una perspectiva crítica y reflexiva. También reconocer y valorar y comprometerse con el cumplimiento de derechos y obligaciones del hablante, autores, comunidades y otros actores que se vinculan con los usos orales y escritos del lenguaje. Bien, ¿cómo podemos favorecer el lenguaje? Mediante interacciones con otras personas realizando actividades que se realicen con el uso de expresiones, como por ejemplo, juegos de palabra, dramatizaciones, adivinanzas, canciones, poesías, entre otras cosas. Las del lenguaje abarcan la lectura, la escritura y la oralidad, como sabemos.
Por eso los docentes deben impulsar que los alumnos lean diversos tipos de contenidos y en diferentes contextos, a fomentar la creación y la revisión de textos e incentivar la expresión oral en sus múltiples variedades. Algunas preguntas que pues me fueron relevantes en la entrevista que le realicé a una docente en mis observaciones las mostraré a continuación. Sabemos bien que pues la lectura es una habilidad básica de comunicación para las personas, por lo tanto abre las puertas a un mundo mágico, por decirlo así, de conocimiento, aprendizaje, comprensión y también de desarrollo. Es importante que al iniciar el nivel de primer grado, los niños y niñas que no estén listos en sus funciones básicas para el aprendizaje de la lectoescritura posiblemente mostrarán desmotivación, frustración, baja autoestima, fracaso, repetición y deserción escolar más adelante. Eso nos comentaba una maestra, la maestra que pues entrevistamos. Pero nos decía, es importante identificar tempranamente a los niños con dificultades madurativas para iniciar el proceso de aprendizaje de lectoescritura y ofrecer un entrenamiento en las áreas débiles para potenciar así sus capacidades. Pero bien, ¿qué es la lectoescritura? Esta es la capacidad y habilidad de leer y escribir adecuadamente, pero también la lectoescritura constituye un proceso de aprendizaje en el cual los educadores podrán especial énfasis durante la educación inicial, proponiendo a los niños diversas tareas que impliquen pues actividades de lectoescritura. Las instituciones tienen como objetivo principal pues alfabetizar a sus alumnos y alumnas. En este proceso comienza con la enseñanza de la escritura y la lectura desde los primeros años de vida. La meta de la enseñanza de la lectoescritura en las aulas es desarrollar las competencias básicas de la comunicación en los alumnos. El aprendizaje de la lectura y la escritura va íntimamente ligado, obviamente. Algunos niños empiezan a escribir antes de iniciarse en la lectura, pero son casos pues muy pocos. Bien, la fecha que realicé esta entrevista fue el 18 de noviembre del 2021. La entrevistadora pues fue una servidora, Aura Guadalupe Lázaro Ábalos, y la maestra entrevistada se llama Carla del Carmen Izquierdo Valenzuela. Actualmente me comentaba que tiene 13 años de servicio y labora en USAID. Bien, la primera pregunta planteada a esta docente fue: ¿cuáles son las principales barreras que el niño presenta en el aprendizaje de la lectoescritura? Pues sabemos que ella nos decía el poco apoyo que tienen de parte de sus padres. Ella comentaba esto porque decía, me comentaba, vaya la redundancia, que pues hay muchos padres de esa institución que la verdad no le ponen el interés a sus hijos. También me decía que pues al no tener un ambiente en casa alfabetizador o donde el niño esté practicando lo que es la lectura y la escritura, es ahí donde se empiezan a ver los problemas, se empiezan a ver desde casa, pues ya que el niño al no tener estimulación en casa, al momento que llega a la escuela y quiere expresar algo, exponer algo, cuando quiere pedir algo, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque a veces es tímido, a veces le da nervio, a veces no tiene las palabras o no tiene un vocabulario amplio con el que él se pueda expresar libremente.
La segunda pregunta fue ¿cómo identifica a los estudiantes que tienen problemas para leer y escribir? Ella nos decía que pues realizándole un dictado y también pues a través de la observación, que pues es la más usada, por decirlo así, en cuanto a los maestros y la que se debería practicar siempre. A través de la observación, en la cual puede apreciar cuál es la problemática fácilmente del alumno, mientras la maestra de grupo está dando las clases, la docente del equipo de USAER, ella entra al salón de clases del alumno para ver la reacción que tiene ante la docente de grupo cuando ella está explicando, o cuando ella le da una indicación al niño, o cuando ella le pregunta algo, y al momento también de cuando deja alguna actividad para resolver dentro del aula, y si el niño no puede, ahí es donde ella interviene, ya sea para apoyarlo, ponerle o buscar actividades donde el niño pueda interactuar también con sus demás compañeros y él también pueda por sí solo realizar sus actividades. La otra pregunta es ¿qué herramientas usa para el buen desarrollo de la lectoescritura en sus alumnos? En el lenguaje trabaja ejercicios orofaciales, linguales, labiales y la comprensión de lo que está leyendo el niño, de la lectura ya sea de cuentos que le pone, incluso de lo que la maestra está explicando. En cuanto a la escritura, ejercicios donde el alumno escriba lo que está haciendo o trate de interpretar lo que ellos mismos están escribiendo. Pero ella se basa más en hablar con el niño, en interactuar. Bien, la otra pregunta que se le realizó fue ¿cuál es el principal obstáculo que sus alumnos presentan a la hora de aprender a escribir? Ella nos decía que pues la motricidad fina, pues hay ciertos alumnos que pues en el nivel preescolar todavía no consolidan lo que es el agarre del lápiz o su posición. También puede ser que los padres, en vez de ayudarlos con sus tareas, o vayan indicándole o dándole ejemplos, no lo hacen, sino lo que hacen es que hacen la tarea ellos mismos y no dejan que sus hijos la realicen. La quinta pregunta fue ¿cuál es el principal obstáculo que los alumnos presentan a la hora de aprender a leer? Ella me decía que en ocasiones cuando no conocen el abecedario, las letras, las sílabas, pero todo esto se debe, pues, como le decía anteriormente, al poco apoyo que tienen de parte de sus padres, pues ya que no le dan la atención que sus hijos necesitan, solo se enfocan pues en cuestiones familiares, o en ocasiones no mandan a los alumnos igual a las escuelas para que con el poco tiempo que pues las docentes de tanto la maestra de apoyo como la maestra de comunicación tiene para que lo puedan aprovechar, pues, y no se les olvide que pues los padres, esto es un trabajo en equipo, no solamente es de maestros, maestro y alumno, es padre de familia, docentes de grupo, maestros de USAER o de CAM. Esto es trabajo en equipo, no solamente es de una persona. La sexta pregunta fue ¿cómo se puede crear aprendizajes alfabetizadores dentro y fuera del salón de clases? Ella me decía que pues fuera del salón pues sería viendo anuncios, letras que se encuentran a nuestro alrededor, que incluso cuando vamos caminando las percatamos, pues hay que indicarle al padre de familia que pues cuando él vea un anuncio le indique o le pregunte a su hijo, ¿y qué hijo? ¿Qué dice ahí? Es que no lo alcanza a ver, un ejemplo, ¿no? Me lo puedes leer, y ahí es donde el niño, tú a través de eso, o como padre de familia lo estás ayudando para estimularlo. Ya sea dentro del salón, pues sería pues recordando las letras, vocales y su función que tiene. En cuanto al alumno de primero de primaria, regularmente ya vienen consolidados lo que son las vocales. Entonces, pues de esa forma
Cuando vienen de la calle se les dice a los padres que ellos mismos les vayan enseñando los letreros, lo que yo les venía comentando. Y bien, la séptima pregunta, ¿qué estrategia es la que mejor le funciona con su grupo para el proceso de alfabetización? Pues actividades de juego como la plastilina, la arena al momento de hacer las vocales. Los alumnos tienen que manipular los objetos, las fichas, letras ya formadas para así poder ir formando las sílabas o palabras. Y en cuanto a material didáctico, pues usa alfabetos móviles, silabarios, loterías, memoramas, fichas de trabajo en donde viene ya la actividad para que el niño encierre, busque y trate de unir las sílabas. Siempre se usa material didáctico concreto para que el alumno no se distraiga o pierda el interés de lo que él está aprendiendo. Bien, llegamos al final de este video. Solo me cabe decir que pues la lectoescritura es importante en la enseñanza de los niños, pues esta les abre las puertas a trabajos, a la buena comunicación con los demás, a expresar sentimientos y a desenvolverse en el ambiente. Tenemos que estimular y enseñar adecuadamente a nuestros niños, pues tomando en cuenta sus características, estilos y ritmos de aprendizajes. Tenemos que crear alfabetizadores donde quiera que estemos, no solamente en la escuela. Y pues en cuanto a las prácticas sociales del lenguaje, enfrentan el desafío de superar las prácticas tradicionalistas de transformación del conocimiento con base en la repetición, debido a que con el uso de estas prácticas no se cumplen uno de los propósitos básicos, que es que se desarrollen competencias comunicativas y lectoras que permitan al estudiante expresar sentimientos, pensamientos, emociones, vivencias, opiniones, también dialogar y resolver conflictos, formar un juicio crítico general, ideas y estructurar el conocimiento. También pues ya las prácticas sociales tienen una gran aportación pues en nuestra sociedad misma, que hace que funcione y que nos entendamos entre los individuos, para tener una mejor convivencia, que existan diferentes ideas, puntos de vista y lograr tener un buen círculo de comunicación, que pues es importante. Espero les haya sido de su agrado este video y les agradezco infinitamente su atención. Gracias.